Bueno, de todas maneras, seguimos. Lo que quiero ver en ese fin de semana es meternos en la segunda epístola a los tesalonicenses, que es la epístola del futuro en el presente. O sea, una epístola escrita hace 2000 años en cuanto al futuro, referente al futuro, pero muy actual en cuanto a su realidad, en cuanto a su utilidad, en cuanto a su enseñanza para con nosotros. El propósito de las 4 noches juntos es aprender cuando los tiempos son confusos y nosotros entramos en conflicto con nuestra fe, o los tiempos entran en conflicto con nuestra fe, tenemos que orientarnos. Nosotros hoy en día vivimos en una época muy difícil. Vivimos en tiempos posiblemente lo más confundido de la historia o por lo menos la historia recién. No estamos en guerra como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que realmente afectó en cuanto a violencia a todo el mundo, pero por la pandemia estamos viviendo días muy raros y uno a veces no sabe lo que pasará mañana, qué está pasando en mi vida, qué está pasando en este mundo en que vivimos. Y hasta yo mismo, hace 3, 4 semanas, me sentí un poco, no deprimido, pero sin mucho entusiasmo, ¿no? Es como la misma cosa, semana tras semana. No podemos salir mucho, no podemos viajar, no podemos ir y visitar a los hermanos en otra parte. Y es como el aire había salido del globo del entusiasmo. Y entonces tomé una semana de sabático para ir y solamente ir al campo y pensar y estar con mi señora allí, montamos algo de bicicleta y ayudaba mucho limpiar el cerebro y orientar otra vez el corazón y ver a Jesús y conocer que Él tiene propósito, que Él es Señor, que Él sabe lo que está pasando, que nosotros no estamos sufriendo la mayoría de nosotros, aunque estuve hablando hoy con mi colega en Sudáfrica y allí la gente no está comiendo bien, ya por la crisis. No hay suficiente comida en Sudáfrica y es muy triste. Pero nosotros necesitamos regresar a ver qué quiere el Señor con nuestras vidas en cuanto al presente a la luz del futuro. El versículo lema que escogí para este fin de semana, para esta conferencia, está en el capítulo 1, versículo 11, que es una oración al fin del primer capítulo, y Pablo ora eso por los tesalonicenses. Por esta razón, también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y esta es mi oración para cada uno de nosotros. Esa es la oración de Pablo para esa iglesia hace tantos años, y seguramente que su oración sería lo mismo para usted y su iglesia local y para cada uno de nosotros. Mira las dos cosas que él pide a Dios: que os tenga por dignos de su llamamiento. O sea, es posible ser creyente, pero no digno, no vivir dignamente del llamamiento nuestro. Hemos sido dados todos, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha brindado con todo. Y a veces ignoramos, o a veces nos desviamos, o a veces nosotros nos flaqueamos. Y la oración es que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. Y en segundo lugar, y muy práctico, y es que cumpla todo propósito de bondad. ¿Cuáles son los propósitos de bondad? Bueno, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis nos revela muchos propósitos,
Y Dios tiene aún más, particularmente para cada uno de nosotros. Al orientarnos otra vez hacia y en cuanto a la persona de Cristo enfocado en nuestra visión, vamos a encontrar cuál es su propósito de bondad para mí hoy, que requiere una obra de fe con su poder. No mi poder, sino el suyo. Entonces eso es lo que nosotros queremos ver como nuestro versículo lema. Es muy fascinante cuando Don Hugo me llamó, no hace tanto tiempo, me habló hace un buen rato, pero luego pasó tiempo y finalmente me comunicó para confirmar mi participación en la conferencia. Y él dijo, pero Don Jimmy, nosotros tenemos los temas para usted. Yo dije, mira con mi lista de responsabilidades y tareas, ¿cómo voy a poder hacer 3 temas nuevos? Porque demora horas y horas para alistar. Entonces, Don Hugo y los otros hermanos me están hablando y ellos citan esos 3 temas aquí. Yo pensando, wow, eso va a ser casi imposible. Pero mientras ellos mencionaban, 1, ¿cómo debemos prepararnos para el día del arrepentimiento? Yo estoy pensando, ya estoy trabajando con Segunda de Tesalonicenses por algunas semanas, meditando y haciendo notas sobre esa epístola. Y eso es exactamente el capítulo 1. Y luego me dijeron, el segundo tema no es relacionado, pero es en qué tiempos estamos viviendo proféticamente. Eso es exactamente el capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses. Eso es un milagro. Y luego dijeron un tercer tema un poco más práctico, cómo enfrentamos la nueva moralidad frente a o en contraste con la verdad de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está hablando, de lo que Pablo está hablando en capítulo 3. Entonces, es evidencia del soberano Dios organizando todo. Yo ya por semanas, por meses, trabajando con esta epístola y el Señor alistando mis pensamientos y luego sin saber eso, los hermanos me pidieron eso. Entonces, cuando yo vi eso dentro de esa conversación, supe que Dios quería que yo participara en este fin de semana y entonces estamos en mucha oración que el Señor nos ayuda en eso. Entonces nosotros esta noche vamos a hacer una introducción nomás y mañana por la noche capítulo 1, domingo 2, lunes el capítulo 3 para terminar la conferencia. Entonces, para hacer como un esquema, para poner como una pantalla, poner el escenario para nosotros meternos en la mente de Pablo, poner nuestros pies en la cultura de los tesalonicenses, pero nosotros viviendo en la cultura de Argentina o Bolivia o los Estados Unidos, todos unidos por la crisis de la pandemia. Entonces, nosotros estamos aquí a veces pensando qué pasa mañana. 2020 es uno de esos momentos en la historia de la iglesia más confusos que hemos vivido, creo. Al principio de la pandemia, cuando los gobiernos dijeron ya no se pueden reunir, los líderes de las iglesias estaban pensando qué pasará con las congregaciones, qué pasará con los hermanos, no podemos pastorear y cuidarles. Y entonces, unos 6 meses después, estamos viendo que por la gracia de Dios, no todo está en completo caos, pero no es igual tampoco. Hasta que hay algunas ventajas, como esta noche. Yo tengo el privilegio para estar con ustedes por este nuevo medio que nunca va a desaparecer, no, creo. Creo que esta cultura de conferencia estilo Zoom es algo nuevo que sería de largo plazo aún después de la pandemia. Pero poniendo nosotros a entender cómo llegamos al año 2020 en cuanto a la cultura, la sociedad, la pecaminosidad, la filosofía, la psicología, etc. ¿Cómo es que vivimos en un mundo tan raro? Por básicamente 1800 años el mundo no cambió mucho. No cambió mucho.
lento era el progreso, poco a poco la industrialización, la máquina, la imprenta, poco a poco, pero dentro de los últimos 150 años, wow. Entonces llegamos solamente a la época de la historia moderna que yo puedo recordar. Yo nací en el año 59, si quieres conocer mi edad. Y entonces me acuerdo bien la década 70, la década 80. Y se habla mucho sobre el regreso del Señor durante esas dos décadas. Y la serie de Dejados Atrás por Jerry Jenkins era una serie de libros y películas también en el español, pero mucho énfasis en el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque la sociedad, habiendo salido de la época de los hippies y de la droga por la primera vez en la historia siendo mundial, entonces los cristianos reaccionándose contra esa nueva modalidad de vida que era tan boca abajo, era un desastre, el pecado infiltrando la iglesia, el divorcio llegando a ser casi común, aún entre cristianos, y los hijos de los líderes ya drogados, y wow, era una época terrible. No terrible por la droga, por la pecaminosidad, el sexo libre y ahora abierto, y lo que habían hecho antes escondidamente ahora llegó a ser parte de la sociedad, de la cultura, y el occidente influenciando tanto el mundo con Hollywood y todo eso. Luego pasamos a las décadas 90 hasta el cambio del milenio, la década de 2000. Y allí la sociedad y las visiones del mundo cambiaron más rápidamente en 2 décadas que en los 2 milenios anteriores. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre 1990 hasta 2009? 20 años. Más cambió en 20 años que en 2000 años antes. Cambio de sociedad, cambio de forma de pensar, cambio de manera de ver a Dios, materialismo y todo eso, por la influencia del Internet. El Internet ha cambiado todo. El mundo es completamente diferente ahora que había sido antes del año 90, o antes del Internet común y corriente para todos. Y ahora, bueno, ellos dijeron en la antigüedad 100 años para hacer cambios grandes. Llegamos a los 50, entonces dijeron 15 años. Llegamos a los 70, 80, dijeron cada 5 años. Llegamos a 90, a 2000, entonces 100% de cambio mucho más rápidamente. Y esos cambios, esos problemas, esa confusión acelerándose. Llegamos a la década 2010-20, en que ya estamos terminando. Entonces estamos cosechando las consecuencias. La era digital nos ha cambiado de formas que ni siquiera nos damos cuenta. La política está fuera del control. La sociedad es repugnante e incluso la anarquía se ve como una opción, aún aquí en los Estados Unidos. Cuando a la gente no le guste algo, se van a la calle portándose como salvajes. En las ciudades de los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Y básicamente estamos en las últimas semanas antes de nuestras elecciones aquí para el nuevo presidente. Y muchos tienen temor de lo que pasará. No estamos viviendo en un país subdesarrollado que tiene guerra civil a cada rato. Estamos viviendo en los Estados Unidos, pero ahora la forma en que la gente piensa, en que se porta, es increíble. Y entonces llegamos a nuestro propio año, 2020. Hace un año nunca hubiéramos imaginado lo que nosotros hemos vivido este año. Y todos están preguntando, ¿y ahora qué?
Este es el fin, este es el final, eso es el fin del mundo. ¿Habrá una vacuna? ¿Habrá una vida normal otra vez? ¿Cuál es la nueva normal? El nuevo normal para las cosas. Y es fascinante y uno no sabe. Pero nosotros como creyentes esta noche, hermanos y hermanas, podemos parar y pensar diferentemente. Nosotros podemos orientarnos otra vez hacia el Hijo de Dios y ver en él lo que había dicho por el lapicero de su apóstol hace 2000 años, que no se ha llegado a cumplir todavía. Hay mucha profecía bíblica todavía para ser cumplido en el futuro. Y entonces, esta epístola, esta cartica es muy corta, pero contiene tanto para nosotros que es muy actual, muy cotidiano para hoy en día en nuestras situaciones. Todo se gira alrededor de la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, si conocen su geografía, tanto moderna como bíblica, está allí por el mar Egeo, en lo que es Grecia hoy en día, no tan lejos de Istambul, en Turquía. Y como se pueden ver allí en el mapa, Pablo visitó Tesalónica en su segundo viaje misionero, después de en Troas recibir el llamado del Señor para pasar a Europa. Llegó primero a Filipos y luego a Tesalónica y luego baja allí a Corinto, que existe hoy en día también cerca de Atenas, y desde Corinto escribió la carta a los tesalonicenses. Había dejado una iglesia en Filipos, una iglesia en Tesalónica, una iglesia en Berea, no una iglesia en Atenas, y estaba plantando una iglesia en Corinto cuando atiende las necesidades y las cuestiones y los problemas y las inquietudes de los hermanos en Tesalónica. Como se puede ver geográficamente, Tesalónica se encontraba en lo que se llama la Vía Ignacia, o sea, la carretera principal entre el oriente y el occidente, entre Roma y Grecia, y lo que es Turquía, Israel, Babilonia y los demás países de aquel entonces. También era un puerto, entonces no solamente el tráfico de tierra, pero también por marítimo. Y entonces una ciudad impresionante, grande para aquel entonces, muy rico, mucho judío allí como empresario, donde hay riqueza, siempre hay judíos, y por eso Pablo pudo entrar por las primeras 3 semanas a la sinagoga, porque había una buena cantidad de judíos allí, pero muchas otras culturas, grecos y romanos y asiáticos, africanos. Era una ciudad muy moderna en su tiempo. Entonces él llega allí, como era su patrón en plantar iglesias, ir donde las ciudades principales, formar la iglesia en la ciudad grande, para que entonces la gente nacional pueda entonces alcanzar a su región, ir a los pueblos y a las aldeas más al interior. Aquí hay algunas fotos de Tesalónica hoy en día. He conocido la ciudad, es muy bonita. Ese arco allí es parte de la Vía Ignacio, y Pablo hubiera entrado pasando por ese arco. Hay muy poca ruina en Tesalónica, porque hasta hoy en día es un puerto y ciudad importante en Grecia, pero él hubiera visto a esa parte de la muralla original allí en Tesalónica. Entonces voy a salir de aquí por un momento para que vean mi linda cara y animarles, o para que yo vea que ustedes no estén durmiendo. Y vamos a ir a Hechos capítulo 17 para ponernos en cuanto a la geografía.
en cuanto a la política, en cuanto a la iglesia, lo que está pasando en la vida de Pablo y sus colegas, porque él siempre andaba en equipo, y vemos eso en capítulo 1, versículo 1 de su carta, Pablo, Timoteo y Silvano, nunca solo andaba Pablo. Pero, ¿cómo era la historia de llegar a Tesalónica? Y ustedes conocen eso en capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Por qué no paraba en esos otros dos pueblos? Probablemente no eran suficientemente grandes e importantes para establecer la iglesia primera. Más bien, ir donde el pueblo más central, más importante. Él había salido de Filipos. Se acuerda que en Filipos él no fue tratado bien, hasta que después de ver muchos conversos allí, ellos fueron encarcelados, y hay ese cuento tan famoso de Pablo y Silas cantando himnos a la medianoche, y como el ángel, entonces por terremoto, entonces llega y los saca de la cárcel, y el carcelero se convierte tan claramente que, hermanos, ¿qué hago para ser salvo? Y una explicación muy clara de creer en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Ese hermano, hombre pagano, romano, convertido completamente al entender que Jesús es Dios y Él vino como sustituto y nos deja por la gracia ser salvos, quitando los pecados, habiendo pagado por ellos. Y entonces grandes cosas sucedieron en Filipos, pero la persecución de los tanto judíos como los romanos era suficiente, que Pablo tenía que escapar, salir de allí, dejando a los ciudadanos ahora convertidos seguir con la iglesia, pero llega aquí a Tesalónica. Él no se fue a casa como misionero hoy en día con un poco de tribulación y persecución, ya por aerolíneas argentinas o por la TAM, ya nosotros regresamos a nuestra seguridad. No, Pablo, eso solamente pasa a la próxima ciudad para repetir lo mismo. Entonces, cuando como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Entonces, Pablo allí en la sinagoga, con ellos, llegando a los judíos primero y discutiendo allí. ¿Él estaba allí apenas 3 semanas cuando dejó a Tesalónica? No. Versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo con un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Bueno, ahí está otra vez la Biblia siempre dando lugar a la mujer, anotando que ella tiene tanto valor como el hombre, aunque no era tan común en la cultura en aquel entonces. Pero celosos entre ellos los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón y intentaban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y al oír esto el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y así comenzó la iglesia en Tesalónica. Comenzó muy rápidamente, muchas conversiones, mucha gente, y gente de alta clase, mujeres de la clase noble, dice, convirtiéndose. Pero los judíos ya no pudieron y botaron ellos de la sinagoga, pero seguramente por algunos meses, entonces seguían allí, porque Pablo también se lee más abajo aquí en capítulo 17, tenía un empleo. Entonces, no hubiera tenido empleo si solamente estaba visitando 3 semanas. Entonces, estaban allí algunos meses. También habla de eso en 1 Tesalonicenses 2,
9. Y también él estaba allí un poco más de tiempo porque cuando él salió de Tesalónica dejó una iglesia próspera, viva, bien establecida. Entonces eso no sucedió en 3 semanas. Primera Tesalonicenses 1:9 habla de cómo los hermanos están creciendo y son buena gente. En tercer lugar, antes de irse, Pablo había recibido al menos 2 regalos o donaciones especiales de los hermanos en Filipos, la iglesia que comenzó con tanta persecución, ahora sosteniendo el obrero. Entonces, la iglesia en Tesalónica durante algunos meses, no sabemos exactamente cuánto tiempo, fue establecida. Pablo sale, llega a Corinto, y estando en Corinto, prontamente unos de su equipo llegan y dicen, hermano Pablo, hay problemas, hay falsos maestros metiéndose en la iglesia, tratando de no perseguirles físicamente, pero turbarles teológicamente. Y entonces Pablo tenía que escribir su primera carta, Primera Tesalonicenses, que tenía mucho que ver especialmente con el arrebatamiento, el rapto, que Cristo no había llegado todavía, que Cristo estaba por venir, y entonces él alimentó, él animó a los hermanos a entonces mantenerse fieles. Él, habiendo dicho a ellos, bien hecho ustedes en capítulo 1, creciendo bien en el Señor, entonces les habla muy claramente sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso amamos la primera carta a los tesalonicenses. Muy pocas veces pasamos a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses. Y eso es raro para mí, porque es la continuación de la misma escena. Estamos hablando más o menos del año 50 después de Cristo, o sea, Cristo se había ascendido hace 15, 17 años al cielo, las iglesias nuevas, el evangelio explotando y creciendo, pero con el bebé siempre hay mucho cuidado necesario, ¿verdad? Con la iglesia primitiva, la iglesia inicial, también muchas preguntas. La formación de la teología, la inspiración de más libros, más epístolas. Ellos no tenían toda la ventaja de tener Génesis a Apocalipsis como nosotros tenemos, con Biblias de estudio, con concordancias y con diccionarios, y con muchos predicadores y hasta en YouTube y en nuestros libros, tantos recursos tenemos nosotros. Ellos con 0, ni entendían a veces las cosas claramente, porque todavía tenían la mentalidad, los judíos convertidos del Antiguo Testamento, de la cultura de Moisés, etc. Entonces, Pablo está ayudándoles a entender lo que está pasando. Y básicamente lo que los hermanos estaban diciendo allí, los falsos, es que Cristo ya llegó. Juan muchas veces dice en sus epístolas, no, cuidado de los anticristos que llegan diciendo que Cristo ha llegado o que yo soy el Cristo. Y en cuanto a los temas del futuro, en cuanto a los temas de profecía, todos tenemos mucho deseo de saber, ¿no? Por eso el mundo lee en el periódico su horóscopo muchos días de la semana, porque hay esa curiosidad de qué pasará mañana, qué tiene el futuro. Y nosotros sabemos que Cristo vino la primera vez y que llegará la segunda vez. Y entonces nosotros queremos saber cuándo y cómo será antes. Y entonces llega a la iglesia nueva en Tesalónica diciendo, no, Cristo ya ha llegado y ustedes han sido dejados. Y entonces ustedes tienen que seguir nuestro patrón, nuestra enseñanza. Así son los legalistas. Y entonces ustedes tienen que obedecernos a nosotros, y seguramente eso quería decir también, pagándonos salarios, y todo eso lo que trae el falso maestro. Y entonces Pablo dice, no.
Hay profecía en el Antiguo Testamento. Desde Isaías hasta Malaquías hay mucha información y ahora por la revelación del Espíritu Santo por mi lapicero y también Pedro va a ser inspirado y también Santiago y también Juan. Entonces el Señor va a explicarnos cómo es. No va a darnos todos los detalles, pero va a darnos suficientes detalles para poder asegurarnos que somos unos en Cristo y que nosotros estamos todavía en la era de la iglesia esperando la venida del Señor y mientras tanto como nuestro versículo lema dice, nosotros debemos seguir averiguando que seamos dignos de su llamamiento y que también nosotros sigamos cumpliendo todo propósito de bondad. El Señor nos tiene aquí en la actualidad por un propósito, por varios propósitos, para servir, y Él nos ha dotado los dones para poder servir. Porque nosotros somos su cuerpo, en la cabeza, nosotros las manos y los pies, aquí en este mundo haciendo su obra. Y entonces, y eso solamente sigue hasta que venga el Señor, y el Señor no ha llegado todavía. Entonces, no se afanen por los falsos maestros, no se afanen por las falsas enseñanzas, no se afanen por los problemas del mundo, no se afanen quién será el presidente de los Estados Unidos. Porque eso solamente es un paso pequeño en todo lo que es la historia del mundo. Y nosotros hoy en día por tener noticias 24/7, ¿no? CNN o Fox o lo que es la noticiera favorita o las 20 canales de noticias que tienen en Argentina y los otros países. Estamos tan llenos de noticia y la mayoría es falsa y es mentira. Nunca tienen todos los hechos correctos. ¿Okay? Televisor, apagar el internet, apagar toda esa inundación de la falsedad, del drama, de escándalo, de lo que no, todos van a morir. Yo tengo hermanos muy queridos que respeto, pero nunca salen de su casa porque están tan atemorizados de morir por el coronavirus. No salen de su casa. Wow. Si el gobierno nos dice por una razón, por unas semanas, para ayudar a la sociedad, que nadie salga, Pero una vez que la cosa ha pasado como en nuestro pueblo y tenemos libertad para salir por lo menos a la calle y ciertas tiendas, entonces tanto temor que no salgo de la casa, quiere decir que yo tengo que controlar mi propia salud y yo tengo que controlar lo que está pasando y entonces el estrés y la inquietud de que uno tiene no puede dejar uno orientarse en Jesús otra vez. O pasar 3 noches lindas viendo la palabra de Dios y cómo alimenta nuestros corazones, cómo nos ayuda a ver lo que Cristo tiene para con nosotros. Porque Pablo, en medio de persecución personal, escapando por noche a veces, siendo apedreado en otra oportunidad, siendo naufragado varias veces, seguía y seguía. ¿Por qué? Porque como él oraba por los tesalonicenses y seguramente oraría por nosotros, que seamos dignos de su llamamiento. Pablo había pasado 3 años de instituto bíblico en el desierto como el único maestro en su escuela con Jesús como su maestro y había aprendido mucho. El Señor había llamado a él, como dice en Romanos 1, Pablo a los gentiles. Eso es tu llamado.
Tú tienes que ir y ser el apóstol para los gentiles. Hay mucha gente, muchos paganos, mucha tribu, mucha ciudad, mucha cultura muy avanzada como los romanos y los griegos. Y Pablo, tú vas a ir allá, pero vas a sufrir mucho. Y Pablo, porque tenía ese conocimiento de su Señor, por haber visto esa luz en el momento de su salvación en el camino a Damasco, por saber quién es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por saber que era bautizado por el Espíritu, dotado con los dones del Espíritu, con el poder de Jesús, cumpliendo el deseo de su Padre, bajo el cuidado y la protección de un Padre celestial eterno. Entonces, con ese enfoque, con ese empuje, con esa visión, pudo ir y llegar a Tesalónica, cueste lo que cueste. No tan preocupado si hay COVID o no hay COVID en Tesalónica. No preocupado si habrá más piedras lanzados hacia él. Preocupado por los corazones perdidos. Y ahora en sus cartas y la que vamos a estudiar este fin de semana, preocupado por los nuevos hermanos. Eso es el corazón de un pastor real, cuidando, ayudando. No siempre diciendo lo bonito, a veces diciendo las cosas muy directamente, pero el cirujano tiene que sacar la infección, ¿verdad? Para curar el problema. Entonces también el pastor a veces tiene que sacar la ovejita de su trayectoria hacia el peligro y ser un poco durito a veces con la vara. Pero eso es pastorear, eso es cuidar. Y lo hacemos cuando conocemos, cuando nuestra orientación es hacia Jesús. Entonces allí apenas en el año 50, hace 2950 años, Pablo escribió a una iglesia que parece muy similar a muchas de nuestras congregaciones. El tema de la carta, ¿qué es? La segunda venida de Cristo. ¿Okay? La segunda venida de Cristo. Pero no ha llegado todavía, dice Pablo. La venida de Jesucristo será precedida por una apostasía y por la apariencia de un hombre de perdición. Y entonces vamos a ver eso domingo por la noche, y quién es y cómo será y cuándo será y vamos a estar allí o no, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese hombre de pecado va a derrotar mucho gobierno y va a llegar a ser el gobernante primordial, único en el mundo, va a tener poderes increíbles, va a imponer una injusticia en el mundo como nunca ha experimentado el mundo, y entonces él va a perseguir a cualquier creyente. Y entonces tu inquietud es, ¿estaré yo? Bueno, hay que regresar el domingo por la noche para saber eso. No voy a darles todas las respuestas de una. Entonces, la ocasión y el propósito de la escritura. ¿Ok? Entonces, ese es malos hermanos o no hermanos, falsos maestros, mejor dicho, estaban causando confusión. Y hermanos, por mi contacto con iglesias en mucha parte del mundo, por el privilegio del ministerio que el Señor me ha dado, hay mucha confusión. Hay mucha confusión proféticamente, doctrinalmente, en cuanto a lo que es la infiltración de la sociedad, hasta que nosotros ni nos demos cuenta que estamos portándonos como el mundo y no como nuestro Señor. Entonces queremos hablar de eso. También en esa iglesia había mucha gente floja. Se había aprendido a vivir sin trabajar. No sé cómo es en Argentina o Bolivia o el Perú, pero en los Estados Unidos hay un gran porcentaje de gente hoy en día floja, que no trabaja, que vive del gobierno, que recibe su ayuda del gobierno, su casa del gobierno, su sostén del gobierno.
Y aún creyentes están comenzando a pensar en esa forma. Bueno, el gobierno me debe, yo tengo mis derechos, soy norteamericano, entonces el gobierno me suple, entonces llegan a no trabajar. Hay una flojera también que he notado en la iglesia. No no es generacional, no es juzgar a los jóvenes diciendo, oh, ellos son los flojos siempre jugando juegos de video y nosotros hacemos todo. No he notado eso. Hay flojos viejos y hay flojos jóvenes también. Y hay unos pocos que hacen todo. Y hay unos hermanos magníficos. Y seguramente ustedes son el coro. Entonces, estoy predicando al coro. Ustedes son los duros, los buenos, los involucrados. No estamos para juzgar a los demás, pero cómo animarlos. Y vamos a ver eso el día lunes en esta epístola. ¿Ok? Y entonces, esos hermanos estaban viviendo con el pensar que es el último día y por ser el último día ya no tengo que afanarme tanto de mi propia vida ni el ministerio de la iglesia. ¿Ok? Entonces, pensar que hoy podría ser el último día, eso es buena doctrina. Vamos a hablar de eso mañana. Pero cuando llega al punto de pensar que porque seguramente mañana no llega, entonces hoy no tengo que hacerme bien en el trabajo, no tengo que cumplir bien con la familia. Wow, entonces eso es un problema y eso es lo que estaba pasando en Tesalónica. Eso es lo que está pasando en algunas iglesias que conozco. Entonces, vamos a llegar a esa epístola tan cotidiana para ver eso. Entonces, la lección hoy para nosotros es que nosotros debemos aprender. Vamos a ver si puedo compartir otra vez la pantalla aquí, aunque dudo, porque no soy tan inteligente para hacer eso. ¿Dónde está? Bueno, no importa. Solamente termino, mi tiempo ya se está saliendo. Yo creo que ustedes vayan en las horas desde aquí hasta mañana por la noche pensando en esta pregunta. ¿Cuál es mi mayor temor en medio de la pandemia? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Vayan pensando y charlando como parejas, como familia. Y compartir. ¿Cuál es el temor más grande que tengo en cuanto a la pandemia? Hoy o a largo plazo. ¿Okay? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Número 2. Otra pregunta para charlar. La tarea para mañana. ¿Cómo puedo vivir esta semana o hoy, mañana, ok? Mañana es sábado, van a ir al trabajo algunos, van a hacer algunos quehaceres otros. Entonces, ¿cómo puedo vivir mañana para impactar mi mundo frustrado? Porque el mundo es frustrado, el mundo está confundido, el mundo está sin un norte. ¿Sí? Hay mucho chisme, hay mucha plática. Si vas a tu plaza, seguramente puedes parar allí con los viejos o con los jóvenes y entonces todos están quejando y entonces hay mucha cosa contra el gobierno y en contra de las autoridades locales y en contra de, wow, mucho negativismo, hermanos. Entonces, ¿cómo vas a impactar mañana tu mundo frustrado con el equilibrio bíblico que ya tienes? Y entonces, ojalá que podamos aprender aún un poco más. Entonces, termino con los versículos donde vamos a comenzar mañana. Y dice Pablo, y yo digo a ustedes al terminar esta noche, gracia, versículo 2 de 2 Tesalonicenses 1, gracia y paz. Hermanos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Entonces, seguramente yo puedo juntarme con Pablo y su equipo y decir, yo debo siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, seguramente así son ustedes. Si Pablo estuviera entre ustedes, podría dar el mismo testimonio. Eso es nuestro deseo. Conocer a Jesús, ser como Jesús y entonces alimentar, ayudar, traer gracia y paz a nuestro mundo. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche por tu palabra y gracias por poder abrirla y verte a ti revelado en las páginas de tu Santa Biblia. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser dignos de nuestro llamamiento. Queremos cumplir los propósitos que tú tienes para con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén.